Sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando, hermano Javier? Estamos estudiando la persona y la obra del Espíritu Santo. Y hasta el momento, pues, no hemos entrado en el tema de la obra. Estamos estudiando todavía la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando terminemos de estudiar el aspecto personal del Espíritu Santo, quién es Él, pues después entramos a ver cuál es la obra que Él hace desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es necesario que el pueblo de Dios conozca quién es el Espíritu Santo, porque, como dijimos al inicio, es la persona, el miembro olvidado de la Trinidad. De hecho, como decíamos en la introducción, los libros de teología sistemática abordan el tema del Espíritu Santo, pero dentro del tema de la Trinidad, como un inciso, pero no se presenta como un estudio muy profundo. Ese es un problema de la cristiandad. Pero necesitamos conocer el Espíritu Santo porque es la persona más nombrada, pero la que menos se conoce en realidad. Porque hay muchas falsas enseñanzas respecto a él. Entonces hablábamos en la ocasión anterior de que decíamos, hermano Cheo. Probábamos con la escritura que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza ni es algo, ¿sí? Es Dios, es una persona, perdón. Dios, vamos a hablar ahorita, es una persona. Entonces decíamos que el Espíritu Santo como persona tenía atributos personales como emociones, voluntad, intelecto o conocimiento, que a través de la palabra de Dios somos llamados a tener una relación con el Espíritu Santo, una relación personal, y cómo la Biblia utiliza pronombres personales para referirse al Espíritu Santo. Eso lo vimos en la clase anterior. Hoy vamos a hablar de las evidencias que la Biblia presenta que corroboran o confirman que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el título de hoy es El Espíritu Santo es Dios. Y pues hay muchos textos bíblicos que confirman que el Espíritu Santo es Dios y vamos a tratar de verlos hoy. Los que yo traje, hay más, pero pues no es, como dijo el hermano Javier, un curso de neumatología. Es un estudio sencillo sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces, pues partimos del punto que todo el mundo considera que el Padre es Dios, incluso en las religiones que no son occidentales. En el judaísmo el Padre es Dios, en el Islam el Padre es Dios. Siempre tenemos una lucha para poder establecer o comprobar que tanto el Hijo como el Espíritu Santo es Dios. Y nosotros los occidentales somos acusados de ser politeístas, es decir, que tenemos varios dioses, ¿sí? Que tenemos tres dioses. Entonces, aquí en Occidente, sectas como los testigos sin Jehová dicen es que ustedes son idólatras porque tienen tres dioses. El único Dios es Jehová. Están los de la secta de la Iglesia Pentecostal Unida que dicen que nosotros tenemos tres dioses porque el único Dios es Jesús y los demás son personificaciones de Jesús, ¿sí? Modalismo, ¿sí? Modos de Jesús, formas en las que Jesús se ha presentado, pero que en realidad no hay tres personas como tal. Entonces, ¿hay un problema? No, sencillamente que
estas personas no han entendido que cuando nosotros hablamos de una Trinidad, estamos hablando de un Dios en un sentido y tres personas en otro sentido. Entonces, por tanto, no hay contradicción alguna. Creemos en una esencia, ¿cierto? O sea, hay una esencia y hay tres, no esencias, sino subsistencias, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir que, como nos acusan, que decimos que 1 y 3 es lo mismo. No, no es lo mismo. 1 es 1 y 3 es 3. Pero una esencia es diferente de tres personas. Y eso es en lo que creemos nosotros. No en tres esencias, sino es una misma naturaleza o esencia y tres personas que subsisten en esa esencia. En este caso, el Hijo y el Espíritu Santo como la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Entonces, pues, después de tantos siglos de lucha, y la batalla continúa hoy para defender la deidad de Jesús y la deidad del Espíritu Santo. Y es menester, pues, que nosotros por lo menos tengamos algunas herramientas para poder, si no convencer a los demás, por lo menos convencernos a nosotros mismos, porque es que el problema es cuando un creyente ni siquiera cree en lo que cree. O sea, es decir, el creyente ni siquiera está convencido de lo que cree. No, es que como a mí me enseñaron así, no, yo tengo que estar convencido. Ya demostramos que el Espíritu Santo es una persona, entonces no es una fuerza ni es una cosa, es una persona, porque Dios es una persona. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo es Dios. Entonces, en primer lugar, al Espíritu Santo se le atribuyen las expresiones de Dios. Al Espíritu Santo se le atribuyen las expresiones de Dios. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Anótenlo allí rapidito. Isaías 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, en el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, que terminamos hace poco en el devocional, Dios le está diciendo esto al profeta Isaías, Dios, ¿sí? Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 25 al 27, se citan estas mismas palabras, pero pareciera que el autor, ¿sí?, de estas palabras fuese otra persona. Entonces, leemos en Hechos 28, 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos a Dios diciendo estas palabras, pero en el Nuevo Testamento Pablo está citando este pasaje de Isaías y está diciendo, no que lo dijo Dios el Padre, sino que lo dijo el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Es decir, Pablo está diciendo que estas palabras surgieron del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Cuando Dios habla, ¿quién habla? El Espíritu Santo, lo que está diciendo Pablo aquí. Le está atribuyendo al Espíritu Santo las cosas que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque es Dios hablando, el Espíritu Santo. En segundo lugar, a lo largo de la Escritura, el Espíritu Santo es identificado con Dios mismo, no meramente retratado como un representante de Dios. Es decir, se puede minimizar al Espíritu Santo dando a entender que el Espíritu Santo es el mensajero de Dios.
pero a lo largo de la Escritura el Espíritu Santo es identificado con Dios mismo. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Se me pasó a anotar el versículo. Bueno, ustedes conocen la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 y versículo 3. Hechos 5:3. ¿Ya lo tienen? Anótenlo por favor. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que me mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. ¿Eso es lo que dice? Sino a Dios. Entonces en el versículo 3, Pedro le dice a Ananías, le has mentido al Espíritu Santo, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Versículo 3, le has mentido al Espíritu Santo. Pero en el versículo 4 le dice, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. ¿A quién le mintió? Bueno, Pedro, ponte de acuerdo. ¿Le está mintiendo al Espíritu Santo o le estás mintiendo a Dios, Ananías? No, es que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando Ananías le mintió al Espíritu Santo, le estaba mintiendo a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es una de las personas de la Trinidad. Ahora, ¿qué harán los testigos sin Jehová con estos versículos? No sé qué harán. Yo creo que no lo leen, no les gusta. Efesios 2:22. Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo mora Dios en medio de su pueblo? En el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios viviendo en medio de la iglesia. Es Dios en medio de nosotros. No es Jesucristo. Jesucristo se fue. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Pero el que está acá en medio de nosotros, el que está en nuestro corazón, el que está aquí manifestándose cuando la iglesia se reúne es Dios, el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6:19. Primera a los Corintios 6:19. Entonces allí Pablo nos dice lo mismo, pero de otra manera. Primera a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo procede de Dios porque Él es Dios, fue comisionado por Dios para que habitase en medio de nosotros. Y pues no pretendo salirme del tema, ¿no? En aquel pacto eterno, el Espíritu Santo se compromete a aplicar la obra de Jesucristo a nuestras vidas y a morar en medio de nosotros. Es el ministerio del Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo, que vamos a profundizar más adelante. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y como si fuera poco, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el Espíritu Santo no solamente es el Espíritu de Dios, sino que también es el Espíritu de Cristo, porque Cristo es Dios. Pablo aquí le
da dos títulos al Espíritu Santo: Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, ¿sí? Entonces, el que tiene el Espíritu de Dios, pues no puede vivir según la carne porque tiene el Espíritu de Dios. Y él dice, bueno, el que no tiene el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Cristo, pues no es de Dios. Vamos en la segunda, ¿cierto? Tercero, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Segunda a Timoteo 3:16. Ese texto se lo saben ustedes. ¿Sí o no? ¿Qué le hace? ¿Se lo sabe? Sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Hasta lleva el 16. El 17, pues ñapa, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la parte que nos interesa es la primera parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermano, ahí no dice que es el Espíritu Santo. Ahí no lo dice. Bueno, pero Pedro en su segunda carta, capítulo 1, mire, el Pablo está diciendo que este libro lo inspiró Dios, ¿sí? Lo inspiró Dios. Pero cuando vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, donde Pedro está hablando de la palabra profética más segura, es decir, la Escritura, dice en el versículo 21, segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. No hay contradicción alguna entre Pedro y Pablo, porque Pablo dice que la Biblia la inspiró Dios y Pedro dice la Biblia la inspiró el Espíritu Santo, que es Dios. No es que la inspiraron dos personas diferentes, no, es que la inspiró Dios. Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Vamos a la tercera, ¿cierto? Cuarto, al Espíritu Santo se le atribuyen las virtudes de Dios. Al Espíritu Santo se le atribuyen las virtudes de Dios. Puse virtudes, también podríamos haber puesto excelencias o atributos, pero pues se le atribuyen los atributos, no sonaba muy bonito, ¿sí? O podía haber puesto se le adjudican los atributos de Dios, pero ya lo hecho está. Se le atribuyen las virtudes de Dios, virtudes, excelencias. Omnisciencia. Omnisciencia. Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe, todo lo sabe. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Omnisciencia. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, Pablo está diciendo que Dios nos ha dado una revelación a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿por qué a través del Espíritu Santo? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el Espíritu Santo nos puede revelar las cosas de Dios porque Él es Dios. Dice, aún lo profundo de Dios, lo más recóndito y escondido de Dios. Y ojo que Dios es infinito y es eterno. Y dice la palabra que el Espíritu Santo lo sabe. ¿Por qué? ¿Porque tiene poderes mágicos? No, porque Él es Dios. Él es Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque Él es Dios. Omnipresencia, B. Omnipresencia. Salmo 139, versículos 7 y 8. Ya dijimos, el Espíritu Santo es omnisciente.
igual que Dios. Omnipresencia, Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces el salmista está hablando con Dios y le está diciendo a Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Entonces está mencionando el espíritu en tercera persona, está hablando con Dios y dice, ¿a dónde puedo huir de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Está hablando del Espíritu Santo y dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Vamos en la cuarta, ¿sí? Bueno, siguiente. Ya dejamos, de ahora vamos a seguir viendo más atributos de Dios aquí. Al igual que al Padre, la obra de la creación se le atribuye al Hijo y de igual manera al Espíritu Santo. Juan 1:3. Ahora vamos a ver cómo el Padre es creador, Dios creador. Vamos a ver cómo el Hijo también es Dios creador, pero también cómo el Espíritu Santo es Dios creador. Juan 1:3. En Juan 1:3 se habla de la deidad de Cristo, ¿sí? En Juan capítulo 1. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, este era en el principio con Dios. Ahora sí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces está diciendo que Jesús es el creador, ¿sí? Porque Jesús es Dios. Colosenses 1, 16 y 17. Hermano, y el Espíritu Santo, ya vamos para espérate. Colosenses 1, 16, 17. Colosenses 1, 16, 17. Hablando de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué está diciendo? Que Jesús creó todas las cosas y que Él es el que sostiene la creación de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. Ese sí no se van a perder buscándolo. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, pero ahí no está el Espíritu Santo. Bueno. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba allí en la obra de la creación. Cabe resaltar que nosotros no creemos en la teoría de la brecha, ¿no? Hay personas que han postulado esa teoría, personas respetables, ¿no? Por ejemplo, Armando Alducin defiende esta teoría, la teoría de la brecha, la que dice que entre Génesis 1 y 2 hay un abismo y ahí es donde cabe todo. Y que antes de la creación hubo un mundo preadámico y hubo seres aquí en la tierra, y entre el versículo 1 y 2 es que Satanás pelea con Dios y Dios lo tira y por eso la tierra está desordenada y vacía. No, porque significa desordenada, vacía, es que estaba vacía. Dios aún no había creado al hombre. Y nosotros no podemos, porque la ciencia dice que hace tantos millones de años hubo un animalito así, otro animalito asado.
¿sí? Y encontraron un fósil, pero es que lo que regula nuestra, bueno, que la Biblia no es un libro de ciencia, pero lo que regula nuestra fe y conducta no es la ciencia. Entonces yo no puedo tomar la ciencia y metérsela a la Biblia y explicar la Biblia a la luz de la ciencia. No, al contrario, yo explico la ciencia a la luz de la Biblia. Y el relato de Génesis, ¿sí? Aunque en estos primeros versículos no nos da muchos detalles, sí nos da detalles después de los 7 días en los que Dios creó los cielos y la tierra y creó todo ser viviente, ¿sí? Entonces nosotros nos aferramos es a lo que la palabra de Dios enseña, y la teoría de la brecha es eso, una teoría, ¿sí? Que por cierto contradice lo que la palabra de Dios enseña en Romanos cuando dice que por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Porque si antes habían personas, entonces ¿cómo murieron esas personas? Si Adán no había venido, o sea, ellos no hablan de una creación, hablan de una recreación, no como cuando uno va a piscina a recrearse, sino de volver a crear, ¿sí? Porque como Dios creó el universo y Satanás se agarró a pelear con Dios y se rebeló y se sacan algunos pasajes de contexto del Antiguo Testamento para decir que Satanás se peleó con Dios y cayó a la tierra, y entonces allí fue que se destruyó la primera raza, la primera humanidad, y entonces el mundo quedó desordenado, y ahora lo que está haciendo Dios en Génesis es volviendo a crear, organizando todo, ¿no? Nosotros tenemos que, como dice, las cosas reveladas son para nosotros y las cosas ocultas son de Dios. Dios no nos ha revelado más allá de lo que está en la palabra. Tenemos que estar contentos con lo que la Biblia dice. La Biblia no habla de extraterrestres ni de mundo preadámico, entonces tenemos que callar donde la Biblia calla. Y la Biblia dice que Dios creó el universo en 7 días. ¿Sí? Entonces no podemos ponernos a sacar conclusiones ni conjeturas de que no, bueno, aquí entre el 1 y el 2 es donde estaban los dinosaurios. No, pues porque la Biblia no da pie para eso. Si queremos ser fieles a la Escritura, pues tenemos que entender que eso es una teoría, ¿sí? ¿Qué es una teoría? Una hipótesis que no puede ser comprobada. No puede ser comprobada, no hay forma de comprobar. Pero sí contradice la Escritura, porque la Escritura dice que Adán es el padre de toda la humanidad y que cuando Adán cayó, todos caímos con Adán, y por causa del pecado de Adán vino la muerte a todos los hombres. Entonces, y antes de Adán, ¿cómo murieron? El mundo preadámico, ¿cómo murió? Si Adán no existía. Y la Biblia dice que Adán fue el primer hombre. Entonces hay una contradicción allí, ¿sí? Pero lo que nos interesa, cerrando ese paréntesis, es que el Espíritu estaba allí en la obra de la creación, moviéndose sobre la faz de las aguas. Y cuando habla de moverse, habla de algo así como revoloteando, ¿sí? En la creación de Dios, moviéndose en la creación de Dios. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. ¿Ya lo tienen? Dice el Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Está hablando de el Espíritu Santo como creador y dador de la vida. Job 33:4. Job 33:4. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios. ¿Pero quién es el que crea al hombre? Pues Dios. Pero Job está diciendo, el Espíritu Santo me hizo, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Siguiente, ¿en cuál vamos, amor? El otro ítem. Entonces hablábamos de los
atributos de Dios, ¿cierto? Omnisciencia, omnipresencia, poder creador, ¿cierto? El Espíritu Santo es el autor de la vida y la inteligencia. Vamos para el 4. El Espíritu Santo es el autor de la vida y de la inteligencia. Job 32:8. Job 32:8. El autor de la vida y de la inteligencia. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Cuál es lo que hace que nosotros seamos imagen de Dios? Pues el soplo de Dios, porque eso no lo hizo Él con ningún otro ser viviente. Él dijo, produzca la tierra hierba, ¿sí? Produzca el mar peces, pero cuando creó al hombre lo hizo de polvo, de barro, y sopló en él. Y la palabra de Dios está diciendo que el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente es el espíritu. Es la misma palabra en hebreo, espíritu y soplo. Job 35:11. Entonces, en el versículo que acabamos de citar, Job 32:8, dice que el soplo del Omnipotente hace que el hombre tenga entendimiento, ¿cierto? Vamos a ver qué dice en el 35:11. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Entonces, en el capítulo 35, versículo 11, Job dice, ¿dónde está mi hacedor? O sea, se presupone que es Dios, ¿sí? Que le está dando sabiduría. Dice que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. En el que acabamos de leer dice que es el soplo del Omnipotente el que hace entender al hombre. Porque el Espíritu Santo es la fuente de la sabiduría, es la fuente de la inteligencia. Ahora bien, ¿hay algún ser en el universo que haya podido concebir, ¿cierto?, a nuestro Señor? No, el Espíritu Santo. Entonces, el siguiente punto es, el Espíritu Santo es la fuente de la concepción de Jesús. El Espíritu Santo es la fuente de la concepción de Jesús. O sea, el que da origen, ¿cierto?, a la vida, a la encarnación de Jesús. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios? Porque Dios mismo lo trajo a este mundo, lo concibió. ¿En qué? En el vientre de una mujer. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, pero ese santo ser será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Porque es la divinidad. Concebido, pues, como se dice culturalmente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero de igual forma como el Espíritu Santo fue quien trajo a Jesús a este mundo, también el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Entonces el siguiente punto, ¿cierto? Anoten allí porque a mí ya se me olvidó. ¿En qué punto vamos? El Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Y no solo a Jesús, ¿cierto? Pero en este caso a Jesús. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel, Romanos 8:11, ¿ya lo encontraron? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, el espíritu de aquel, ¿y quién es aquel? Pues Dios.
¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? No fue San Gabriel, ni fue el arcángel Miguel, fue Dios. El Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, si Él mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, Dios resucita tanto a Jesús como a su pueblo en el día final a través de su Santo Espíritu. En última instancia, quien levantó a Jesús de entre los muertos fue el Espíritu Santo. Y quien va a resucitar al pueblo de Dios en aquel día, en el día del Señor, será el Espíritu Santo de Dios. Y eso es una obra que solamente Dios puede hacer. ¿O quién más la va a hacer? ¿Satanás? ¿No? Entonces Él no solamente trae a Jesús al mundo, ¿sí? Y leíamos hoy en el Evangelio de Mateo, de hecho cuando en la primera carta de Juan hablábamos de la persona de Jesucristo, de la defensa de quién era Cristo, porque los gnósticos decían que Él no era Dios, y tocábamos el tema de cómo el Espíritu Santo estuvo a lo largo de toda la vida de Jesús. El Espíritu Santo estuvo con Jesús a lo largo de toda su vida. En su bautizo, ¿quién ungió a Jesús? El Espíritu Santo de Dios ungió a Jesús para el ministerio, para su ministerio terrenal. Y ahora aquí al final de su vida es el Espíritu Santo el que lo resucita entre los muertos. Romanos 4:17. Ojo que acá está diciendo en el 8:11 que es el Espíritu Santo el que resucita, ¿no? Romanos 4:17. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces acá Pablo está hablando de la fe de Abraham, ¿sí? De cómo Abraham creyó en Dios. Y acá está diciendo, ¿sí? Allá aparece entre paréntesis como una nota editorial del apóstol Pablo, ¿sí? Dice que Abraham estaba delante de Dios, a quien él creyó, es decir, Abraham, ojo, leamos bien quiénes son los sujetos de la oración, ¿no? Está Abraham delante de Dios, Abraham cree en Dios, Dios es el que le da vida a los muertos, Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen, pero en Romanos 8:11 dice que el que resucita y da vida a los muertos es el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Se contradice Pablo? No, es que el Espíritu Santo es Dios. Entonces en el capítulo 4 dice que Dios es el que da vida a los muertos, y en el capítulo 8 dice el Espíritu Santo da vida a los muertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora sí, quiero hacer una aclaración con este versículo tan torcido, retorcido y tan mal interpretado, porque se le enseña a las personas en algunas denominaciones que yo puedo llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si yo no tengo un peso en el bolsillo, no tengo que decir, ahora mismo activo las puertas del cielo, que se abran puertas, desato bendición, porque hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Y si una persona está enferma, entonces yo no tengo que llevarlo al hospital, ni orar por él para que Dios lo sane, sino que tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen. Ahora mismo declaro sanidad. Y si la persona tiene colon irritable y está con el estómago inflamado porque está trancadito por dentro, entonces yo activo ahora ese sistema digestivo, porque hay que llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿cierto? Si mi negocio está en quiebra, entonces yo tengo que decir que no, que mi negocio está bien porque llamo las cosas que no son como si fuesen, y así con cualquier cosa de la vida cotidiana. Pero es que eso surge de una pésima lectura, o sea, si leemos bien, acá no está diciendo que yo soy el que llamo las cosas que no son como si fuesen. Acá no dice que el hombre llama las cosas que no son como si fuesen. Acá está diciendo que es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen. Y que en ese Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, que resucita a los muertos, que da vida a los muertos, es aquel Dios en quien Abraham creyó. Acá no dice que Abraham, porque dicen, no, es que Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. No. Allá Abraham creyó en Dios,
ese Dios da vida a los muertos, ese Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En última instancia, tenemos es que doblar la rodilla ante Dios y suplicar que cumpla nuestras peticiones, pero no andar por ahí decretando y declarando, porque acá no hay sustento para eso. Pero ese texto, y pues como las personas muchas veces no leen la palabra, pues se lo creen, porque lo dijo el predicador. Tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Ay, sí. ¿Dónde? Romanos 4:17. Ay, sí, ahí está, mire. Pero pues no está diciendo eso. Entonces ahora sí queda claro. Abraham nunca llamó las cosas que no son como si fuesen. Yo nunca lo voy a hacer, ¿sí? De hecho, llamar las cosas que no son como si fuesen es la explicación de Génesis 1:1 cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó es la palabra bará, hebrea, que significa crear de la nada. Es decir, cuando lo que había era nada, ¿sí? Nada, o sea, solamente Dios creó, llamando las cosas que no son como si fuesen a través de su palabra. Sea la luz. ¿Es que había luz? No había luz. ¿De dónde salió la luz? No había luz. Llamó a la luz de la nada. ¿Por qué? Porque Él tiene poder creador. Sea la luz. Apareció la luz. Haya expansión. Apareció la expansión. Produzca la tierra hierba verde. Apareció la hierba verde. Y uno no, mire, el poder del hombre es tan grande que a uno se le mueren las matas. Y uno les echa agua. Ay, tengo mala mano. Sí, papito, tienes mala mano porque tú no eres Dios. Dios solo hay uno y Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces, ahí hacemos ese paréntesis, cerramos para entonces la próxima vez que ustedes le citen este texto, se dice: no, papito, ese cuento no me lo voy a comer. Satanás, conmigo no contás. No le vayan a decir así porque se ofende la persona. Trátenlo con amor. Entonces, vamos aterrizando aquí este punto. Generar vida a partir de la muerte y crear algo a partir de la nada requiere poder omnipotente de Dios. Ninguna criatura puede producir algo a partir de la nada. Ninguna criatura puede generar vida a partir de la muerte. Nosotros somos expertos en lo contrario, en matar lo que está vivo. No al revés. No al revés. Lo que está vivo lo dañamos. Pero Dios es el único que puede traer de la muerte vida. Ninguna criatura puede tampoco reavivar un alma que está espiritualmente moribunda. Todas estas acciones requieren el poder de Dios. ¿Quién puede traer a un muerto espiritual a la vida? Es que no se convierte, no se va a convertir. El que lo convierte es Dios. Pero es que yo le hablo y no quiere. Y lo traigo a la iglesia y es que no cambia y es que no he podido con él. No vas a poder con él, porque el único que puede hacer eso es Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. A ese muerto lo trae a la vida espiritual. Siguiente punto, bueno, el que sigue, ¿no? ¿Qué punto vamos? Las Sagradas Escrituras nos presentan al Espíritu Santo como un objeto correcto de adoración, y nos dice Juan Calvino en sus Instituciones, ¿sí? Abro comillas: San Pablo de tal manera enlaza y junta estas tres cosas, Dios, fe y bautismo, que argumentando de lo uno a lo otro, concluye que así como no hay más que una fe, igualmente no hay más que un Dios. Y puesto que no hay más que un bautismo, no hay tampoco más que una fe. Y así, si por el bautismo somos introducidos en la fe de un solo Dios para honrarle, es necesario que tengamos por Dios verdadero a aquel en cuyo nombre somos bautizados. Y no hay duda de que Jesucristo, al mandar bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, ¿sí? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Ha querido declarar que la claridad del conocimiento de las tres personas debía brillar con mucha mayor perfección que antes, porque esto es lo mismo que decir que bautizasen en el nombre de un solo Dios, el cual con toda evidencia se ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así pues, ¿qué es lo que quiso Cristo cuando mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sino que debíamos creer con una misma fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto sino afirmar abiertamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? Ahora bien, si debemos tener como indubitable, es decir, que no se puede dudar, que Dios es uno y que no existen muchos dioses, hay que concluir que el verbo o palabra y el espíritu no son otra cosa sino la esencia divina. Cierro comillas. Pero entonces a él aparecen los de los Jesús diciendo, pero en el libro de Hechos dice que es en el nombre de Jesús. Ay, pues, ¿en serio? ¿Ese es el argumento? En el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el bautismo de Jesús? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, cuando en Hechos habla que es el bautismo en el nombre de Jesús, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? No, en el bautismo, no te conoces el bautismo de Jesús. Eran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque eso fue lo que Jesús mandó. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. No hay contradicción. Pero ellos agarran ese versículo, mire, no, el bautismo de trinitario no vale. Y para finalizar, no solo el bautismo tiene allí la referencia a la Trinidad, no. En la bendición apostólica que siempre declaramos es porque nos sale de la boca, ¿no? ¿Cierto? Nos sale de la boca, pues es una declaración. Cuando uno hace el juramento a la bandera, es una declaración. Nos salió de la boca, no porque declaramos o decretamos. Segunda a los Corintios 13:14, ¿qué dice? Segunda a los Corintios 13:14. ¿Paola lo sabe? Por ahí más o menos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, entiéndase el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Allí en la bendición también Pablo está utilizando a las tres personas de la Trinidad, incluyendo obviamente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y esto solamente son algunos pasajes y algunos argumentos para defender la deidad del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿aprendimos algo hoy? Sí, Señor, aprendimos algo hoy. La Biblia nos presenta una evidencia abrumadora, indubitable, irrefutable de la deidad del Espíritu Santo. Así que cuando alguien viene, que el Espíritu Santo es un niño chiquito que está allá en un rincón llorando, que el Espíritu Santo le damos órdenes. No, el Espíritu Santo es Dios y merece todo el respeto que merecen el Padre y el Hijo. Y no solo eso, cuando la palabra de Dios es predicada, adivinen quién está hablando. Y por eso nosotros procuramos ser reverentes cuando se está exponiendo el mensaje de la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo hablando al pueblo de Dios a través de su santa palabra. Amén. Bueno, entonces la semana que viene vamos a continuar hablando del Espíritu Santo, pero ya otro temita sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a continuar hablando de la Trinidad, vamos a hablar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque pues pareciera que hubiera funcionado diferente, ¿no? Que en el Nuevo Testamento funciona de otra forma y el Antiguo Testamento otra, y el libro de Hechos nos habla de un avivamiento. Entonces, ¿cómo es la cosa? Esas cositas las vamos a ir observando a medida que pasa el tiempo, para ir sacándonos esa falsa enseñanza que
nos metieron cuando estábamos en el error, y así podamos tener un entendimiento más claro de quién es Dios, el Dios de la Biblia. Amén. Sublime gracia del Señor.